Judas y los soldados, la madera de la cruz. Al principio de su cuidadosa traición, Judas no creía que ésta tuviera el resultado que tuvo. Entregando a Jesús pretendía obtener la recompensa ofrecida y complacer a los fariseos. No pensó en el juicio ni en la crucifixión. Sus miras no iban más allá, solo pensaba en el dinero, y desde hacía mucho había estado en contacto con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que lo adulaban, incitándolo a la traición. Judas estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses había estado robando las limosnas de las que era depositario, y su avaricia, exacerbada por la visión de Magdalena ungiendo los pies de Jesús con caro perfume, lo empujó a consumar su acto. Siempre había estado esperando de Jesús que recibiera un reino temporal en el que él creía que iba a tener un empleo brillante y lucrativo, pero al ir viéndose defraudado en sus expectativas, se dedicó a atesorar dinero. Veía que las penalidades y las persecuciones de los seguidores de Jesús iban en aumento, y él quería ponerse a bien con los poderosos enemigos de nuestro Señor antes de que llegase el peligro. Judas veía que Jesús no llegaría a ser rey, y que por otra parte la auténtica dignidad y poder era detentado por el sumo sacerdote y por todos aquellos que estaban a su servicio. Todo esto lo impresionó vivamente. Se iba acercando cada vez más a los agentes del sumo sacerdote que lo adulaban constantemente y le aseguraban con gran contundencia que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Él iba escuchando cada vez más los criminales intentos de corrupción y, durante los últimos días, no había hecho más que intentar forzar un acuerdo. Pero los sacerdotes todavía no querían comenzar a obrar y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco para la fiesta y que esto causaría desorden y tumulto. Solo el Sanedrín prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Tras la sacrílega recepción del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores, que hasta entonces lo habían lisonjeado y lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás, pero este último lo trató con considerable altivez y mofa. Andaban indecisos y no estaban seguros del éxito, porque no se fiaban de Judas. Cada uno tenía una opinión diferente, y lo primero que preguntaron a Judas fue: ¿podemos agarrarlo? ¿No tiene hombres armados consigo? Y el traidor respondió: no, está solo con sus 11 discípulos. Él está descorazonado, y los 11 son hombres cobardes. Les urgió a apresar a Jesús. Les dijo que era entonces o nunca, que en otra ocasión tal vez no pudiera entregarlo, y que ya no volvería a formar parte de sus seguidores. También les dijo que si no agarraban a Jesús entonces, éste se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas palabras de Judas produjeron su efecto. Sus propuestas fueron aceptadas por él y recibió el precio de su traición, 30 monedas de plata. Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban, así que, llevado por su orgullo, quiso devolverles el dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos rechazaron su propuesta, porque era dinero de sangre y no podía ofrecerse en el templo. Judas vio hasta qué punto lo despreciaban y concibió hacia ellos un profundo resentimiento. No esperaba recoger tan amargos frutos de su traición aún antes de consumarla, pero se había comprometido tanto con aquellos hombres que estaba en sus manos y no podía librarse de ellos. Lo estuvieron vigilando y no le dejaron salir hasta que les explicó paso por paso lo que tenían que hacer para hacerse con Jesús.
3 fariseos fueron con él cuando bajó a una sala donde estaban los soldados del templo, que no eran solo judíos, sino de todas las naciones. Cuando todo estuvo preparado y se hubo reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos, para ver si Jesús estaba todavía allí. De haber estado, hubiera resultado fácil agarrarlo, cerrando todas las puertas. Una vez hecha la comprobación, debía mandarles la información con un mensajero. Poco antes de que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado 7 esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, porque en caso de que fuera juzgado al día siguiente, no daría tiempo a hacerlo, a causa del principio de la Pascua. Agarraron la madera a 1/4 de legua de allí, de un lugar donde había gran cantidad de madera perteneciente al templo. Luego la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La cruz fue construida de un modo especial, bien fuera porque querían burlarse de su dignidad de rey, o bien por una casualidad aparente. Se componía de 5 piezas, sin contar la inscripción. Vi otras muchas cosas relativas a la cruz, y se me permitió conocer otras muchas circunstancias relacionadas con eso, pero todo se me ha olvidado. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero seguro que debía estar en el Monte de los Olivos. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados por miedo a que los discípulos, alarmados, iniciasen una revuelta. 300 hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, la parte de la ciudad situada al sur del templo y el valle del Milo, hasta la casa de Anás en lo alto de Sión, a fin de actuar como refuerzos de ser necesario, pues se decía que todos en el pueblo de Ofel eran seguidores de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, pues con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los ojos de los que lo acompañaban. Los sacerdotes le contestaron que si alguna vez caía en sus manos, ellos se encargarían de no dejarlo ir. Judas se puso de acuerdo con quienes lo iban a acompañar. Él entraría en el huerto delante de ellos, se acercaría a Jesús y como amigo y discípulo que era de él, lo saludaría y lo besaría. Entonces los soldados debían presentarse y prenderlo. Los soldados tenían orden de mantenerse cerca de Judas, vigilarlo estrechamente y no dejarlo ir hasta que agarraran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que se escapase con el dinero y después de todo Jesús no fuera arrestado, o que apresaran a otro en su lugar. El grupo de hombres escogido para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de otros que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Iban ataviados de forma muy parecida a los soldados romanos, pero estos tenían largas barbas. Los 20 llevaban espadas, además, algunos tenían picas y llevaban palos con linternas y antorchas, pero cuando emprendieron la marcha no encendieron más que una. Al principio habían intentado que Judas llevase una escolta más numerosa, pero él dijo que eso los descubriría fácilmente porque desde el Monte de los Olivos se dominaba todo el valle. La mayoría de los soldados se quedaron pues en Ofel y fueron colocados centinelas por todas partes. Judas se marchó con los 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia de 4 esbirros de la peor calaña que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los 6 agentes con los que Judas había tratado desde el principio. Los soldados se mostraron amistosos con Judas hasta llegar al lugar donde se separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Una vez allí, se negaron a que siguiera solo y lo trataron con dureza e insolencia.